Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro espacio, al sector de entrevistas de la Zelit. Estamos aquí en Zelit Podcast. Es un placer para nosotros contar en esta ocasión con Herbert Iraola. Él es responsable de ESFORT. Nos va a comentar un poco sobre esta beca. Bueno, Herbert, ¿cómo estás? Mucho gusto. Es un placer nuevamente decirlo, tenerte aquí en la Zelit Podcast. Hola Eduardo, muy feliz de estar en este espacio contigo y claro, dispuesto a compartir la información, las consultas y las anécdotas que tenemos con la ESFOR, ¿no? Nuestra querida Escuela de Formación para la Democracia y Desarrollo. Claro que sí, justo la primera pregunta es eso, ¿verdad? Tenemos muchos, particularmente de la página de las Elite, que nos preguntan todo el tiempo qué es la ESFORT o cómo se hace para ingresar a las Elite. Y tú nos puedes comentar de primera mano, para empezar, ¿qué es ESFORT? Bueno, la ESFOR es una iniciativa de Fundación Jubileo y de Fundación Hanns Seidel, dos instituciones aliadas, en el interés de tener un espacio de formación política con jóvenes. Esto surge el año 2014 y es una propuesta de formación de mediano plazo. Es un proceso ambicioso, tiene diferentes fases, ¿no? Hay unas fases que son más abiertas y de convocatoria amplia, ¿no? A todos los jóvenes que están interesados. Y bueno, hay una fase importante que es la de los módulos de especialización. Esa ya es una fase con un proceso de selección de jóvenes. Son jóvenes provenientes de varias ciudades del país. En realidad la ESFOR tiene una cobertura nacional. Al principio inició con algunas ciudades, ¿no? Del eje troncal, Tarija, Cochabamba, Potosí, y de a poco ha ido ampliando, ¿no? Su cobertura. Es una propuesta anual, ¿no? De una convocatoria cada año, pero el proceso como tal dura más o menos un año y medio, ¿no? Hay fases como esta, la de los módulos de especialización, y después viene una fase muy importante que es y lo que caracteriza a la RELID, que es el tema de los planes de incidencia política, cómo llevar a la práctica o al escenario político de participación e incidencia todo ese proceso formativo, ¿no? Como jóvenes líderes que están insertos en procesos de participación, partidos políticos, organizaciones de jóvenes y otros espacios, ¿no? Donde están muchos jóvenes en Bolivia. Si bien el perfil, o mejor dicho, el espacio es de formación política, ¿cómo sería el perfil de un próximo joven que quiere ser ESFORT? Algo que nos pasa cada año y en el proceso de selección realizamos entrevistas, ¿no? Personalizadas. Generalmente buscamos que sea un equipo entre las dos instituciones, que nos sentamos con cada joven que postula, que pasan las fases previas, ¿no? Y tenemos seminarios y tenemos un proceso de aula virtual, que lo llamamos módulos básicos, y los jóvenes que están más motivados e interesados en participar de la ESFOR participan de esta entrevista. Entonces ahí tenemos algunos criterios, ¿no? Buscamos principalmente jóvenes que estén activos o participen en organizaciones, especialmente políticas, de redes de jóvenes, de sociedad civil, ¿no? De juntas de vecinos y de una gama, ¿no? De diversidad de organizaciones. Jóvenes que hagan actoría política, actoría social, que no necesariamente identifiquen a la política como una finalidad, pero que en el fondo sí están haciendo política. Y eso es algo que las generaciones nuevas nos responden, de que no les interesa la política, pero cuando les preguntas las actividades que desarrollan, en realidad están haciendo una actividad muy intensa, ¿no? Políticamente hablando, ya sea en su junta de vecinos, en su municipio, en las instancias y los espacios donde participan. Y ahí encontramos a jóvenes muy dinámicos, ¿no? Que no están solamente en una organización, sino están en varias, muchos ya incluso saliendo de sus espacios más cercanos como la universidad o los jóvenes, y ya incursionando en procesos de participación política. O también, y otro elemento que hemos encontrado, porque la convocatoria principalmente es con jóvenes que están en edad ya de universidad, es que están muy interesados también en el tema de la gestión pública, ¿no? Seguramente muchos de estos jóvenes que después son profesionales van a ser servidores públicos, ¿no? Entonces eso es algo que también está dentro del perfil que la escuela busca promover, fortalecer. Y el otro elemento, y lo que es el nombre mismo de la escuela, ¿no? Para la democracia y el desarrollo.
jóvenes que tengan esa voluntad o ese compromiso de fortalecer el país en su participación, en su democracia, pero también en construir una visión de país, ¿no? en el marco de lo que es el desarrollo. Bueno, igual algo fundamental es que es un proceso largo de formación política y termina igual en un resultado que lo mencionaste, que es el plan de incidencia. Estos planes de los becarios, ¿qué impacto han tenido? Sí, bueno, el tema del plan de incidencia no es un fin tanto en el impacto que tengan los planes de incidencia, sino más es el desafío de llevar a la práctica una metodología y un proceso de participación desde los jóvenes. Pero ahí sí hemos encontrado experiencias muy interesantes, ¿no? Y claro, hay un módulo específico que se dedica al tema de los planes de incidencia y bueno, hay metodológicamente dos tipos, ¿no? La incidencia social o incidencia pública y la incidencia política. Esa quizás es la más desafiante, la más difícil, que también amerita más tiempo, más esfuerzo y en muchos casos también los jóvenes ahí ven que a veces las propuestas o los objetivos que se plantean en los planes de incidencia tienen que ser también aterrizados, ¿no? Con la realidad. A veces soñamos bastante y claro, en los jóvenes cuando les consultamos sobre sus primeras ideas de planes de incidencia, hablan de procesos de construcción de una ley, ¿no? De procesos grandes, ¿no? De incidencia, digamos, en el presupuesto del POA municipal, o generar un reglamento en una institución o en la universidad. Cuando después ven ya el contexto, los aliados, las fortalezas, las estrategias, ahí van afinando, ¿no? Y claro, y ese es el objetivo, que los jóvenes de las experiencias que ya tienen de incidencia mejoren sus capacidades, ¿no? Para generar procesos más efectivos de incidencia política. Ahí yo te puedo contar experiencias bien interesantes, ¿no? Varias en el tema de la universidad, por ejemplo. En Sucre yo recuerdo un proyecto que buscaba la paridad, ¿no? en el proceso de elecciones de participación hombres y mujeres. Entonces lograron todo un proceso de incidencia a nivel de la universidad y lograron eso, ¿no? En una facultad. Después vieron ideas interesantes como una que era de kioscos saludables, que después eso trascendió y se copió la idea en buen sentido y se tradujo en una política de educación, ¿no? El tema de los kioscos saludables. Después otros vinculados a las juntas de vecinos, ¿no? Y todas sus problemáticas de servicios o de catastro, de planificación territorial. Y ahí el 2017 una compañera de la RELIT hizo un esfuerzo, es un trabajo, ¿no? De sistematización de los planes de incidencia. Y claro, ahora el desafío es que a los 10 años, ya dentro de poco, de la ESFOR, hagamos una sistematización para ver los alcances. Cada año becamos más o menos entre 30 a 35 jóvenes de varias ciudades del país. No todos concluyen los módulos de especialización porque es un proceso exigente, tanto en dedicación académica, pero también en compromisos, ¿no? Y responsabilidad con el proceso. Tú has participado de eso y sabes que no se permiten faltas, es una participación exclusiva, las fechas ya están definidas. Entonces eso nos da una metodología de trabajo importante, ¿no? Y además de mucha dedicación y compromiso. Pero es un poco a grandes rasgos, digamos, ¿no? Y es algo que nos caracteriza como escuela. No conozco otra escuela similar en el país. Hay sí procesos, hay cursos, ¿no? Que tú los dices, a veces son cursos modulares igual, pero lo que es la propuesta, ¿no? Que hemos construido con Fundación Hans Seidel y Fundación Jubileo, tiene ese proceso ambicioso y donde no concluyen todos. O sea, de los 35 jóvenes que se seleccionan, son 20, 24 jóvenes promedio, ¿no? Que cada año defienden sus planes de incidencia. Y eso responde también a otros factores, ¿no? A veces hay factores externos, ¿no? Hemos tenido momentos de mucha convulsión política, cambios de autoridades. El tema de la pandemia también ha afectado, ¿no? La implementación de varios planes de incidencia que han sido pensados en otro contexto y tenían que implementarse en otro contexto. Entonces, es una experiencia que siempre va mejorando y se va también adaptando, ¿no? a la realidad. El tema de la pandemia nos ha obligado, ¿no? A tener ahora una propuesta mixta, semipresencial. De hecho, desde el 2014 ya teníamos el aula virtual,
pero ahora lo hemos también en el tema de los módulos de especialización, ¿no? Hay módulos virtuales y hay módulos presenciales, y claro, ahí hemos encontrado fortalezas también o oportunidades en el tema de la virtualidad, ¿no? En el sentido de tener expositores de calidad, ¿no? Que no los podríamos tener en un encuentro presencial y poderlos invitar, ¿no? A los eventos también virtuales que desarrollamos. Después de que termina todo este proceso de formación, ¿se hace un seguimiento a los después ex becarios? Se hace ese es un trabajo sí bastante de dedicación, ¿no? Porque claro, la realidad es parte de ese proceso de acompañamiento y de seguimiento, pero no todos participan en la realidad por diferentes motivos, ¿no? Por temas de trabajo, otros, bueno, hay varios jóvenes ex becarios que están ahora en el exterior estudiando o ya desarrollando sus vidas profesionales, u otros ya han asumido otros roles, ¿no? Ya son servidores públicos, entonces, claro, los años pasan y también van, y lo que se espera, ¿no? Que en el mediano plazo varios de ustedes vayan asumiendo diferentes espacios de participación, de incidencia, de liderazgo. Entonces, cada encuentro que se genera con la RELIT, cada año buscamos tener un encuentro, ¿no? con los jóvenes ex becarios, aplicamos estos instrumentos de seguimiento y también lo hacemos de manera virtual, ¿no? Entonces ahí, claro, la pregunta es ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué proceso estás participando? Y ahí vemos con mucha, o sea, con mucha expectativa los nuevos desafíos que cada uno va generando, ¿no? Y algo que sí es un medidor para nosotros es que muchos de los jóvenes que postulan a la ESFOR lo hacen porque conocen a algún otro joven que ha estado en la ESFOR. Y cuando les preguntamos por qué quieres estar en la ESFOR, y más de una vez a mí me han contestado, es que quiero saber qué le ha pasado a mi amigo o a mi amiga, ¿no? Porque hay un antes y hay un después de la ESFOR, o sea, sin ánimo de ser o de valorar, digamos, el proceso como tal, pero hay una metodología que recoge también aprendizajes anteriores, ¿no? Tanto de Fundación Hans Seidel, de Fundación Jubileo y de otras experiencias donde hemos visto procesos de formación alternativa. Y aquí tal vez los ingredientes o los componentes que le hemos podido poner de valor añadido es una metodología, ¿no? Una metodología estricta, disciplinada, comprometida, yo diría, pero también con un alto nivel de exigencia académica y que acompañada de un perfil, ¿no? O sea, de donde no se busca solamente el certificado, ¿no? Si bien esto tiene un reconocimiento incluso a nivel de diplomado, ¿no? Los que tienen título, es esta perspectiva de seguir caminando juntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la RELIT, por ejemplo, se convierte en un espacio de aprendizaje mutuo y de fortalecimiento de una red de contactos entre jóvenes, y creo que eso es un gran valor de la RELIT, ¿no? Uno, de estar compuesto por jóvenes líderes que están comprometidos en el desarrollo y la democracia del país y que están presentes en varias regiones, ¿no? Y eso no es algo muy fácil de constituir y de construir. Claro. Hay otra pregunta que siempre me lo hacían cuando me preguntaban, quiero ingresar a la eSport, es el tema de la edad. Justo hay muchos que incluso me decían, pero no puedo porque todavía tengo 15 o tengo 16 y no puedo ingresar porque se sabe que desde los 18 arranca el proceso de selección y toda la eSport como tal. ¿Y cuánto tiempo va a continuar todo esto? ¿Va a continuar para que lleguen muchas más generaciones? Sí, bueno, la alianza con Hans Seidel, y eso lo hablamos el 2013, ¿no? Con ellos, cuando diseñamos el programa. Y cuando hablábamos de un proceso de formación política, no es que puedas visibilizar los resultados en 2, 3 años, ¿no? Esto es un proceso más de mediano y largo aliento, y además de un proceso muy de seguimiento y de acompañamiento, ¿no? a los jóvenes líderes que vamos conociendo en el proceso. Y eso también hay que rescatar, o sea, no es que la ESFOR genera todo el liderazgo o la participación de estos jóvenes, más bien es un espacio de fortalecimiento ya de experiencias previas. Muchos de los jóvenes que participan en la ESFOR vienen de experiencias con organizaciones, con procesos de participación, de capacitación, y lo que hace la ESFOR es fortalecer este proceso, dando un añadido importante que nosotros le damos mucho valor, que es el tema de la formación ética, ¿no? En valores. Entonces, esto acompañado de las capacidades técnicas, de las capacidades o el perfil de liderazgo que tiene cada uno de los jóvenes, los hace, digamos, con mayores
características de un buen perfil de participación y liderazgo, ¿no? Como jóvenes. Hace 2 años hemos tenido un momento interesante cuando eran las elecciones del 2019 y varios jóvenes los teníamos como candidatos, ¿no? En varios partidos. Y esa es otra característica de la ESFOR, es un espacio plural. Entonces teníamos jóvenes en varios espacios de diferentes agrupaciones o partidos y varios salieron elegidos, ¿no? Pero fue el tema del conflicto político, social, después la nueva elección en el 2020 y bueno, hasta eso pasaron muchas cosas, ¿no? Pero ahora igual vemos a varios jóvenes y eso a veces nos enorgullece o nos hace sentir muy bien encontrarnos en reuniones, a veces con municipios o con gobernaciones o alguna instancia pública, y ahí verlos, ¿no? Como servidores públicos, asesores o en algún caso también como personas ya de toma de decisiones, ¿no? En espacios de participación. Y claro, ya no son tan jóvenes, ¿no? Ya algunos han pasado los 26, 28, 30 años, imagínate del 2014 a la fecha. Y en el tema de la edad, es más por temas metodológicos, ¿no? Y de organización. 18 años porque se hacen viajes, ¿no? Para los encuentros presenciales y necesitamos que sean mayores de edad. Yo recuerdo siempre la experiencia de un compañero de Sucre que vino con la Constitución, él tenía 17 años y vino a exigir sus derechos, ¿no? De ciudadano y de poder ser elegido como parte de la ESFOR. Y ahí recuerdo a Philip, ¿no? De Fundación Hansed, y le dijo, si tienes el compromiso y la vocación para aportar al país, te espero al año siguiente, ¿no? Para tu entrevista cuando cumplas 18 años y con gusto te vamos a... Y claro, postuló al año siguiente y fue parte de la ESFOR, ¿no? Y los 25 años, por temas también de que no generar mucha apertura en el tema de edades, ¿no? Sabemos que ya a los 25 años, muchos incluso ya han terminado 2 carreras o ya se han profesionalizado. Muchos nos exigen, dice, pero la ley de la juventud dice hasta los 28, ¿no? O uno hasta los 35 puede sentirse joven, pero no es lo mismo sentar a un joven de 28 años que tal vez ya incluso tiene familia, experiencia, trabajo, etcétera, con un joven de 18, 19 años, ¿no? Entonces también es por un criterio metodológico. Y hemos tenido un proceso interesante. Claro, el tema de los 25 años siempre es discutible y eso en la entrevista se decide. Hemos tenido jóvenes de 26, incluso de 27 años, líderes mujeres, ¿no? Que nos explicaban que también las oportunidades, a veces por ser mujeres o por ser de contextos periurbanos o a veces rurales, generan menos oportunidades, ¿no? Entonces la ESFOR también para muchas personas ha sido una oportunidad y eso sí lo rescatamos, ¿no? ¿Hay como un cupo parte del específico proceso. para mujeres y hombres? No hay un cupo. Más bien al principio buscábamos promover más la participación de mujeres, pero estos últimos años más bien estamos al revés, ¿no? Tratando de promover más la participación de hombres y eso es algo interesante. En varios de los programas que tenemos con Fundación Hansed y Fundación Jubileo en tema de jóvenes, hay una mayor participación de mujeres, pero también y eso es algo que hay que trabajar, yo creo, ya más a nivel como sociedad, como procesos de participación. En el camino se les van poniendo más obstáculos, ¿no? En la participación de la mujer. Entonces ahí sí hemos planteado, ¿no? De tener un programa específico para trabajar también estos temas, pero no hay cupos. Y lo mismo en tema de las ciudades, ¿no? A veces en Tarija me decían, no, tenemos nosotros que 5 cupos y cada año tiene que haber, y no es así, ¿no? Ha habido años que en La Paz, por ejemplo, eran 10, y en Sucre eran 3, o en Santa Cruz eran 6, y al otro año cambia. Este año, por ejemplo, son más de Tarija, ¿no? Son como 7 jóvenes de los 31 que están ahora. Y así va variando, o sea, no hay cupos, mucho depende de la entrevista, pero también del proceso del desarrollo de los módulos básicos, ¿no? Las calificaciones que han logrado. Y claro, en las explicaciones, en los seminarios introductorios, les explicamos y les decimos, ¿no? Que una de las preguntas es preguntarles por qué quieres ser parte de la ESFOR. Y la peor respuesta es por el certificado, pero por el diplomado. O por tener más conocimientos, ¿no? Entonces, y claro, pese a que decimos eso, nos responden. Entonces, ahí cuando la entrevista es corta, saben que ya se acabó la guía, ¿no? Entonces, son generalmente entrevistas de 1 hora, a veces hemos estado hasta 1 hora y media, ¿no? Compartiendo varias, porque es muy interesante. Y esa sería tal vez otra historia, ¿no?
cada entrevista que hemos logrado tener. Yo recuerdo una en Sucre, también interesante, a una compañera, a una joven, ¿no? Se le preguntó cuál era su posición política y dijo, bueno, yo soy feminista, despatriarcalizadora y abolicionista y no sé qué. Y el director de Hans Seidel, después de la reunión, me decía, ¿qué significa todo eso? ¿No? Así, unas cosas. Entonces es interesante dialogar con los jóvenes y además desde su lectura de cada región, ¿no? En Santa Cruz, en Tarija, en Sucre, en La Paz, en El Alto, Cochabamba, ¿no? Potosí, y claro, siempre tratamos de fortalecer la participación de más jóvenes, ¿no? De estos contextos. Tenemos el gran desafío de ven y pando, ¿no? Sí hemos tenido jóvenes, pero no hay una presencia permanente en estos espacios y ese es el desafío para realmente hacer una escuela nacional, ¿no? Que trabaje también propuestas a nivel nacional, tanto en democracia, en desarrollo. Y la RELIT para nosotros es eso, ¿no? Es la continuidad de esa perspectiva de construir propuestas para mejorar la democracia, la institucionalidad, la participación y también el tema del desarrollo, ¿no? Que es algo donde todos los actores sociales, políticos y económicos tenemos que trabajar y en la construcción de estas visiones, ¿no? Y alternativas que tengamos que construir. Algo que igual me han preguntado mucho es, pero yo me interesan mucho esos temas, estoy comprometido con el país para poder aportar, sin embargo, no participo de una organización de voluntarios o activistas. ¿Qué respuesta le podríamos dar a aquellos que están en esa? Sí, bueno, cuando hablamos de los planes de incidencia, ese es un proceso colectivo, donde uno puede tomar la iniciativa, generar la propuesta, pero necesitas necesariamente de una base, de una organización, institución, de una base poblacional, de tu junta de vecinos, o sea, no necesariamente tiene que ser una organización de jóvenes, o de un partido político en todo caso, ¿no? O sea, si es que vas a trabajar normativas, propuestas de ley, y claro, si lo que buscamos son perfiles de jóvenes que ya están incursionando en temas de participación política. Ahora, también hemos tenido entrevistas donde hemos visto a jóvenes ya muy preparados, ¿no? Con conocimientos muy sólidos, con procesos de participación e incidencia incluso. Hemos tenido incluso asambleístas jóvenes que han postulado a la ESFOR. Y claro, en el comité de selección se preguntaba, ¿y qué más le podemos decir a este joven que ya es asambleísta plurinacional, que está en espacio de decisión? Entonces, en ese caso, claro, el criterio es el tema de dar oportunidad, ¿no? A estos jóvenes que están más bien entrando a este escenario de participación política, se encuentran motivados y además ven en la política no este concepto negativo que generalmente se ve entre los jóvenes, ¿no? De no hacer política porque se lo ve como un concepto negativo, sino más bien de valorarlo como una acción que genere también mayores condiciones de, no sé, pues de desarrollo, de participación, que para eso es la política, ¿no? Claro. Ya para ir cerrando, ¿qué palabras podríamos decirles a aquellos que nos están escuchando y viendo en YouTube sobre la ESFOR para que se animen a participar? Bueno, la ESFOR es una iniciativa de instituciones como Fundación Jubileo, Fundación Hans Seidel, pero alrededor de estas instituciones hay toda una experiencia, aprendizajes, ¿no? Que se han tratado de traducir en esta propuesta de formación y donde buscamos aportar y fortalecer a jóvenes líderes, ¿no? Hombres, mujeres, de ciudades, de espacios urbanos, de organizaciones políticas, de organizaciones de jóvenes, de la diversidad de organizaciones que hay en el país. Esto con el objetivo de dar el verdadero o aportar a reconocer que la democracia es un proceso continuo de fortalecimiento. No porque lo tengamos en las normas, en la Constitución, la democracia va a avanzar sola. Necesita necesariamente, es parte de la democracia el tema de la participación, ¿no? Como un aspecto clave, y darle el valor de lo que es la política, pero esta política con una participación con principios, ¿no? Y además con construcción de propuestas que tengan que ver con posturas ideológicas, con formas de análisis crítico de la realidad, pero que en el fondo tengan un compromiso con el desarrollo del país, ¿no? Entonces, eso es la ESFOR. Y ahí están invitados jóvenes de 18 a 25 años. Cada año se saca una convocatoria, aproximadamente en el mes de febrero. Y claro, las redes sociales nos ayudan muchísimo en este tema.
pero el principal canal de difusión que hemos visto estos últimos años son los propios jóvenes, ¿no? Que yo creo que con su actividad, con su participación de muchos jóvenes de la RELIT, de la ESFOR, logran también motivar y convocar a otros jóvenes. Entonces ahí sí pedir, ¿no?, a los jóvenes de la RELIT, de la ESFOR, seguir en ese sentido, ¿no?, ampliando la convocatoria y tratando de llegar a jóvenes que están buscando una oportunidad, ¿no?, para fortalecer su perfil de liderazgo, su participación. Gracias. Igual, no quisiera cesar sin antes hablar de un tema muy importante que es el contenido también de la ESFOR, ¿no? ¿Qué aspectos o contenidos se ven para que uno esté formado con las aptitudes que se buscan en la ESFOR? Cuando se diseñó la currícula de los módulos de especialización, se invitó a todo un equipo, ¿no?, de personas, de profesionales, políticos, instituciones, y se sacó una lista como de 28 módulos. Wow. Y claro, ahí la pregunta era, viendo un poco el perfil de liderazgo, ¿no?, o lo que debería tener de conocimientos y de manejo teórico metodológico, de capacidades un joven líder, hombre o mujer. Y ahí, claro, ya en la parte de organización y logística, 28 módulos, ¿no?, es una carrera. Entonces decidimos priorizar 5. Y en esa priorización de 5 módulos salieron elementos como el tema de planes de incidencia, que eso es un contenido que no necesariamente se encuentra incluso en la universidad, ¿no?, y en muchos casos es empírico lo que uno hace en el tema de incidencia política. Otro módulo es el tema de democracia, ¿no?, y ahí con todo el contenido del político, de participación, de ética, de participación y control social. Otro módulo es el tema de modelos de desarrollo, ¿no?, hablar de la historia del desarrollo en el país, pero también esta otra construcción de esta visión de desarrollo que podríamos tener de esto lo local y lo nacional como país. Otro módulo importante es el tema de gestión, o como se lo ha llamado, la gestión constructiva de conflictos, ¿no?, todo mediación, negociación, resolución de conflictos. Y un módulo que sí es muy esperado y genera mucho debate, y además muchos de los jóvenes que entran a la ESFOR son, claro, de partidos políticos, de organizaciones, es el pensamiento político en América Latina y Bolivia, ¿no? Entonces ahí tenemos expositores, yo diría, de lujo, ¿no?, gente de corrientes, ¿no?, liberales, indigenistas, otros que hacen un análisis más geopolítico, o el tema de la participación de la política de la mujer, etcétera, etcétera. Eso es en grandes rasgos, ¿no?, los contenidos que se ven en la ESFOR. Y claro, en cada módulo hay una parte presencial, se dan los contenidos, hay docentes para esto, pero también hay una nota mínima de aprobación, ¿no?, que es de 71. Y a este proceso de capacitación o de formación en estos contenidos también hay un equipo, ¿no?, y eso hay que destacar en la ESFOR. Hay un educador, ¿no?, que se encarga de toda la parte curricular, metodológica. Hay una persona que se encarga de la parte de psicología, y eso hemos encontrado un tema integral, ¿no?, en el trabajo de formación de líderes, que la atención a la persona es importante, ¿no?, y eso lo tiene que hacer un profesional, ¿no? O sea, no es que uno busque el consejo al amigo, ¿no?, que a veces es lo peor, sino que tienes que, ya en la parte personal, y más en estos contextos, ¿no?, donde uno se ha visto tan, tal vez incluso cuestionado, ¿no?, en su proyección de vida, ¿no?, en estos momentos de la pandemia y todos los conflictos, etcétera. Entonces eso es importante hablarlo, ¿no? Y claro, ahí en el tema de las mujeres, por ejemplo, también hay que reconocer que como país tenemos un contexto de mucha violencia frente a la mujer, incluso violencia física, violencia política, ¿no? Estoy hablando en ese marco, ¿no?, del liderazgo de las mujeres, y eso es algo de lo que se sabe, pero se hace poco, ¿no? Entonces es un poco trabajar en estos aspectos, y claro, hay alrededor de eso todo el equipo técnico, administrativo, ¿no?, de ambas instituciones que hacen posible este proceso. Y claro, cada año cuando hacemos la graduación, aparte de un proceso de formación, de desarrollo de los planes de incidencia, que incluso llegan a un tribunal, ¿no?, porque se hace una presentación del plan de incidencia y una defensa,
Muchos jóvenes reconocen en la ESFOR y en la Zelit un espacio colectivo muy familiar, ¿no? Muy de compromiso y de contactos, ¿no? Y eso es algo que ustedes mismos reconocen, que ciudad donde van, lo primero que hacen es llamar a otro ESFOR, ¿no? Porque aparte de que tienen una sintonía de lenguaje, de intereses, de compromisos, te abre otros contactos, ¿no? Y eso a mí me ha agradado ver mucho, a veces dialogar jóvenes de posturas aparentemente antagónicas y verlos sentados, ¿no? Y haciendo actividades, propuestas conjuntamente, y eso es algo que como país tenemos que seguir construyendo, ¿no? Un diálogo entre diferentes, pero un diálogo con un objetivo común, que es el desarrollo del país, una calidad de vida, ¿no? Para todas las personas. Bueno, muchas gracias, Herbert. Sin duda ha sido un espacio de mucha información para aquellos que quieren sumarse a este barco que es la ESFOR, esta familia que es la ESFOR, y después viene la Zelit. Así que bueno, con eso culminamos. Es un placer totalmente nuevamente y nos vemos en el siguiente podcast aquí en Zelit Podcast. Muchas gracias, pues, Eduardo.